Mucho que contar, así que debo resumir. Han pasado muchas cosas mientras yo estaba preparando este vídeo, así que hablaré de muchos temas. El caso es que este vídeo me lo empecé a plantear cuando no paraba de leer noticias de este estilo, donde a ciertos sujetos les dejan en libertad después de haber cometido delitos, como por ejemplo pegar una paliza mortal a una persona en el suelo con un bate. Pero claro, según la autopsia, pues no murió de esa paliza, murió de un ataque al corazón, una parada cardiorrespiratoria. Así que, señor juez, yo no le maté, yo solamente le empujé desde un 10º piso, pero le mató la gravedad y la dureza del suelo, no es mi culpa. Y el juez dice, ah, pues tiene usted razón, queda usted en libertad. Así que después de leer tantas noticias de este estilo, me empecé a preguntar si habría algún dato, alguna serie de datos en el que pudiera asegurar un poco más la presunción de inocencia de una persona, pero a la vez me pudiera saltar el retraso de ciertos jueces a la hora de dejar en libertad a algunas personas. Algo que estuviera en mitad de detenidos y condenados. Así que pensé que, claro, están las diligencias. Se deja un registro de las diligencias según la gravedad que haya que juzgar. Luego ya el juez decidirá si te va a meter en prisión por robar 2 barras de pan o si te deja en libertad aunque tengas 50 detenciones previas por robos con fuerza en vehículos. Pero las diligencias dejan un registro. Así que vamos a ver este dato. Pero antes vamos con lo importante, con lo que voy hasta cambiar el título de este vídeo. Y es la noticia de la inmigración se convierte ya en el principal problema para los españoles. Yo pensaba que esto iba a tardar más. Entonces, claro, después de esto, el equipo de opinión sincronizada está desquiciado. Están tratando de buscarse todas las justificaciones, excusas, relatos posibles, porque se ve cómo la realidad les está aplastando. ¿Qué están diciendo? No, pero es que esto no es así porque lo que ha pasado es que la gente se ha creído los bulos de la extrema derecha. Claro, cuando tú hace 2 años les decías que la inmigración era un problema que cada vez iba a más, te respondían que no, porque si mirabas el CIS, el problema de la inmigración estaba en el número 18, así que lo estabas exagerando, es mentira. Ahora que está en el 1, ya el CIS no sirve como excusa, porque ya el CIS no les da la razón, así que ya es cosa de discursos de la extrema derecha. También hay algunas personas que incluso se dedican a poner tweets totalmente racistas y clasistas. Pero ¿quién cuida a sus ancianos? ¿Quién limpia sus casas? ¿Quién les sirve en los bares? ¿Quién son sus esclavos? Como aquel famoso tuit de Charo Chárez. Pero ¿quién nos va a limpiar el culo cuando seamos mayores? Entonces están totalmente desquiciados buscando excusas. También hay otra que es la de, no, pero es que si miras en los problemas que afectan personalmente, ya no está en el número 1, está en el número 5. Así que veis cómo personalmente no afecta tanto y es culpa de los relatos de los medios de comunicación. Ya, pero es que si te vas 2 años antes, el problema de la inmigración estaba en el número 26. En 2 años ha subido hasta el número 5. Personalmente, afectando personalmente, no porque lo veas en las noticias o te lo diga Pablo Motos. Así que no saben ya qué hacer, están totalmente desesperados por encontrar una respuesta a esto que está pasando. Por ejemplo, cosas que hemos ido demostrando hasta ahora, entre otras, es que tienen una mayor representación en los condenados en relación a su población, en los detenidos, en la población penitenciaria, que la mayoría de la inmigración irregular por vía marítima son hombres de Marruecos y de Argelia que tienen familia de origen, que más de la mitad de los que dicen ser menores son mayores y que está directamente relacionada con los condenados por terrorismo yihadista, que el origen es un factor importante en la criminalidad y en la criminología, aunque a algunos o algunas no les guste, y que la tasa de criminalidad en España no es un valor fiable para medir la delincuencia, entre muchas otras cosas que hemos visto en los vídeos que he hecho antes. Así que estas personas que son pues negacionistas de la delincuencia relacionada con la inmigración irregular y desbordada no paran de buscar relatos nuevos porque no son capaces de sostenerlos en el tiempo ya que se les desmontan muy fácil. No, pero es que son más hombres que mujeres, aunque calcules hombres son 2 o 3 veces más. No, pero es que son más jóvenes, aunque calcules rangos de edad son 2 o 3 veces más. No hay manera, no lo consiguen, pero se creen que han encontrado un nuevo mantra, algo imposible de desmontar. Es que hay más inmigrantes que en 2009, pero menos reclusos extranjeros que en 2009. Este tipo de relato incluso lo ha comprado gente como Fabián Barrios o como Fernando Díaz Villanueva, algo que sorprende, la verdad. Vamos a ver si esto es verdad o no. Los medios de comunicación al servicio del gobierno de turno
Llevan un par de meses con la maquinaria a tope tratando de crear un relato que cada vez la realidad les hace más difícil sostener. Están tratando de tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, El País saca este artículo: la inmigración crece, los delitos no. Los datos de Interior rebaten la conexión. ¿Por qué? Por la tasa de criminalidad. Te siguen intentando engañar con la tasa de criminalidad. Este artículo lo escribió Juana Viúdez. Dice cosas como: la ciencia no casa con el populismo, no hay duda. No hay relación directa entre inmigración y delincuencia, sostiene Elisa García España hablando en nombre de la ciencia, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. Te vienes a sus estudios y sí, será catedrática de Derecho, eso sí que tiene a sus estudios, pero de Criminología lo que tiene es un título de 1990 de 78 créditos. No tiene nada más. Lo que esta señora estudió en 1990 con 78 créditos es lo que estudias en 2024 con 3 meses de Internet. Esta señora tiene la misma idea que yo de criminología o menos. Así de fácil. Lo que tiene es un sesgo personal bastante grande y fácil de ver, porque me sonaba su nombre y resulta que es la que escribió este artículo del diario.es, donde cada vez que discutes con algún negacionista de la delincuencia relacionada con la inmigración irregular y desbordada, te lo ponen como una especie de falacia de autoridad, como si esta señora fuera una eminencia del tema. Y lo único que hace en este artículo, que ya desmonté en el vídeo de UTBH Fumemos la pipa de la paz, creo que se llama, lo único que hace es manipular estudios comparando procesos migratorios que no tienen absolutamente nada que ver en el espacio y en el tiempo. Simplemente manipula con su sesgo, nada más. Y, claro, dice: es que tengo un título de 1990 de 78 créditos, así que hazme caso. Pues no, señora, usted no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Y también hay otro artículo, este se hizo más famoso aún, donde te pone El Mundo una gráfica bien en grande para que se vea que hay menos población penitenciaria extranjera que en 2009, aunque ahora hay más población extranjera que en 2009. Todo en base a la nacionalidad. Y también te pone aquí: su presencia algo mayor entre los detenidos e investigados abonaría esa inseguridad. Algo mayor. Ahora veremos si es algo mayor. Este artículo incluso lo usó la ministra para decir: el dato mata el relato. La falta de correlación, bueno, vamos a ver si hay tanta falta de correlación o no, porque os habéis venido muy arriba con este gráfico. Vamos ahora con algunos factores a tener en cuenta a la hora de poder comparar población en diferentes espacios de tiempo. Por ejemplo, la demografía de esa población, cómo ha ido cambiando. No es lo mismo que te llegue en un mes 9.000 abuelas suizas y 1.000 jóvenes africanos a que te lleguen 1.000 abuelas suizas y 9.000 jóvenes africanos. En ese mes te contará que son 10.000 inmigrantes en ambos casos, pero todos sabemos que hay un caso en el que hay más probabilidad que tenga mayor representación en la delincuencia, y todos sabemos que es la peligrosidad de las abuelas suizas. Uno de los factores más importantes a la hora de hacer esta comparación entre diferentes años sería el de nacionalidades concedidas, ya que si los datos de población penitenciaria condenada o detenida se ofrecen por nacionalidad, pero en 2009 había la mitad de nacionalizados de los que hay en 2023, eso afectará a la estadística final, y es que en 2023 había 2.122.467 personas nacidas en el extranjero pero con nacionalidad española, y en los últimos 10 años se han concedido más de 1,5 millones de nacionalidades españolas. Esto afectaría y habría que tenerlo en cuenta. Un dato que no te pone la noticia del Mundo, hablando de población penitenciaria, es que en el último año se ha producido un incremento de 947 internos. De esos 947, 12 españoles, 935 extranjeros. Esto es un dato aberrante y exagerado, pero no te lo quieren contar. Y aquí lo podemos ver en la gráfica, donde evidentemente aquí ha subido 12 y aquí ha subido 935. En los últimos 5 años la población penitenciaria ha descendido 2.200 más o menos. Si ha descendido 2.200, parece que no es gracias precisamente a la población penitenciaria con nacionalidad extranjera, porque hay una que baja y hay otra que sube. Así que vamos a jugar a hacer ciertos cálculos con esto de las nacionalidades concedidas en diferentes años. Esto no sería un cálculo oficial, pero sería más o menos una representación de lo que para mí estaría más cerca de la realidad. Y es que en 2009 había 1.131.797 personas nacidas en el extranjero con nacionalidad española. En 2023, 2.122.467. Es decir, en 2009 era el 1,7% de la población extranjera y en 2023 es el 4,9% de la población extranjera, una diferencia del 3,2% que se pierde por el camino. ¿Qué vamos a hacer con este 1,7% y este 4,9%? Vamos a añadir nuevas líneas a esta gráfica que puso en portada El Mundo.
Primera línea, la población extranjera con nacionalidad española. Segunda línea, lo que representaría en su población reclusa. Tercera línea, la suma de poblaciones con o sin nacionalidad española. Y la última línea, la suma de poblaciones reclusas extranjeras con o sin nacionalidad española. Por ejemplo, en 2009 el 1,7% población extranjera con nacionalidad española, en 2023 el 4,9%. Ahora, ¿qué es lo que he hecho para saber la población reclusa? Lo he multiplicado por el porcentaje que viene aquí. ¿Por qué lo he multiplicado de manera cruzada? Porque estoy plenamente convencido de que en 2009 las nacionalidades españolas concedidas eran bastante más legales en general de las que se conceden en 2023, ya que con el paso del tiempo se han perfeccionado los métodos fraudulentos para conseguir la nacionalidad española. Por ejemplo, matrimonios de conveniencia, falsificación de documentos, certificados falsos de empadronamiento donde hay 1.500 personas empadronadas en un mismo piso, simulaciones de convivencia de parejas, pruebas falsas de parentesco. O sea, cada vez es más profesional este tema y cada vez hay más nacionalidades concedidas de manera fraudulenta. Por eso lo he multiplicado de manera cruzada. El resultado sería 4,15 y 14,2 de población reclusa extranjera con nacionalidad española. Ahora, sumando las poblaciones, daría un 13,9% de población extranjera en 2009 y un 17,6% de población extranjera con o sin nacionalidad en 2023, es decir, un incremento del 3,7%. Ahora, la suma de poblaciones reclusas extranjeras con o sin nacionalidad española en 2009 era el 39,8% y en 2023 el 45,4%, es decir, un incremento del 5,6%. Esto de que caen 4,5 puntos de 2009 es mentira, ya que no se tiene en cuenta las nacionalidades que se han ido concediendo desde 2009. Ahora, su presencia algo mayor entre los detenidos. Algo mayor. Vamos a ver cuál es la definición de algo mayor. Que la europea sea el doble, que la americana sea el triple, que la africana sea 5 veces más, que la marroquí sea casi 5 veces más, que la argelina sea 16 veces más, que la rumana sea casi 3 veces más. Eso es algo mayor. Pero es que si te vas a la propia gráfica que tienen ellos y que no te la ponen en portada, ves esto de aquí. Y es que en 2010 el 12,3 era el 30,7. Espérate, voy a usar otro color para que se vea. El 12,3 era el 30,7. Y si te vienes aquí, el 12,7 es el 35,4. Es decir, esto ha subido 4 décimas de mierda y esto ha subido 4,7. Pero esta gráfica no es la que te ponen en portada. Te ponen la de la población penitenciaria porque es más fácil de manipular. Para que veáis cómo funciona esto. Y otro factor muy importante a tener en cuenta para poder comparar poblaciones penitenciarias con 15 años de diferencia sería el de las reformas del Código Penal que ha habido durante ese tiempo, ya que en los últimos 20 años ha habido como 20 y pico reformas del Código Penal. Eso quiere decir que en 2003, a lo mejor un delito que tenía una pena de 3 años de cárcel, en 2022 tiene una pena de 1 año y medio de cárcel y una multa económica. Por lo tanto, en 2003 contabas como población penitenciaria, pero en 2022 no. Esto es algo muy importante. De las últimas 20 y pico reformas del Código Penal he querido destacar 2 o 3. La de 2003, donde se aumentó las penas para reincidentes. Se introdujo el concepto de delincuente habitual, para temas como robos, hurtos o tráfico de drogas. La reincidencia se convirtió en un agravante relevante a la hora de imponer penas más severas. En casos de reincidencia se situarán en la mitad superior de las penas establecidas. Por ejemplo, si un delito tenía un rango de pena de entre 1 y 4 años, en caso de reincidencia la pena podría estar más cerca de los 4 años. Sin embargo, con las reformas del Código Penal se promovió de manera significativa el uso de medidas alternativas a la prisión para ciertos delitos menos graves. Y aquí podéis leer todo lo que se promovió para combatir el problema del hacinamiento penitenciario que hubo hasta 2009-2010. Y especial mención para lo que ocurrió entre 2017 y 2022. Es que mientras estaba recopilando datos sobre este tema, salió una noticia que me venía bastante bien. La juez decana de Barcelona recuerda que los juicios rápidos se señalan ya para 2026. Juicios rápidos 2026. Rápidos 2026. Y este párrafo que merece la pena leerse entero. Pero más o menos, sentencia Tribunal Supremo 2017 eliminó de facto el agravante de multirreincidencia. Hasta el año 2022 no se reformó que un delincuente que haya sido condenado previamente en 3 ocasiones se le aplique un agravante de multirreincidencia al cuarto delito. Esta norma impone una condición que supone un obstáculo para los juzgados, que la suma de lo robado en 3 ocasiones anteriores supere los 400 euros. Todo esto nos provocó problemas de aplicación.
las bases de datos que nosotros tenemos, las sentencias no estaban incorporadas con el dato concreto del valor de lo sustraído en los casos anteriores. Colapso. Así que resumiendo, de 2000 a 2010 hubo endurecimiento de penas, mayores condenas, severidad ante reincidencia, colapso de la población penitenciaria. De 2010 a 2020, aplicación de medidas alternativas, reinserción y eliminación de faltas penales. Por lo tanto, menos población penitenciaria. No tiene nada que ver con más nacionalidades extranjeras o menos nacionalidades extranjeras. Todo influye. Otro factor a tener en cuenta, aunque no tan importante como los anteriores, sería el de los tiempos necesarios según el procedimiento judicial y según su gravedad. Es decir, los procedimientos abreviados, por ejemplo, necesitan 430 y pico días hasta ser resueltos, es decir, año y medio. Los juicios rápidos, 40, 30 y pico días, pero después la juez decana de Barcelona te dice que hasta 2026. Los sumarios, más de 2 años. Tribunal del Jurado, casi 2 años. ¿Qué quiere decir? Que los delitos cometidos en 2023 no serán juzgados y condenados hasta 2025. Los que están cometiendo delitos de cárcel en 2023, hasta 2025 no sabremos si han pasado a población penitenciaria. O sea que la población penitenciaria no es un dato actual, se necesita un par de años para saber cuál es el resultado. Y ahora por fin vamos con los datos de las diligencias que iba a dar al principio, pero se me ha ido acumulando el trabajo. Antes de nada, un pequeño disclaimer. Hay dos versiones para poder sacar los datos que voy a dar ahora. La Memoria Fiscalía General del Estado en versión PDF, pero también está los compendios generales en versión Excel. Me he dado cuenta de que a veces los datos no encajan, no son iguales. Por ejemplo, aquí vemos que los sumarios en 2023 fueron incoados 3.728. 3.728. Pero si te vas al Excel, y aquí lo pone compendios generales 2023, sumarios incoados, te vienes abajo de la lista de delitos, en el total, vamos a ver el total, y en vez de 3.728 pone 4.288. Entonces lo que he hecho ha sido fiarme solamente de una de las dos versiones, de la de PDF, porque desde PDF puedo mirarlo lo más atrás posibles en los años. De la versión de Excel me deja ver hasta 2010, creo que es, y la versión PDF puedo ver hasta 2002 o según qué casos. Así que todo es según PDF e intentando ser lo más riguroso posible, viendo que dependiendo de dónde mires te dan un dato diferente. Así que empezamos con los procedimientos abreviados. Dentro de la gravedad de los procedimientos estaría el bajo, el medio y el alto, pues este sería para casos medios con pena privativa de libertad no superior a 9 años. Aquí está el cuadro de los procedimientos abreviados incoados cada año desde el año 2001 y aquí una gráfica para poder verlo un poco más fácil. Al principio se mantenía, subió en 2004 con la reforma del Código Penal, se volvió a mantener, volvió a subir con la reforma del Código Penal en 2010 porque las conductas que eran sancionadas como infracciones administrativas pasaron a considerarse delitos penales con el tema de seguridad vial. Entonces por eso subió tanto aquí. Volvió a bajar más o menos hasta 2018-2019 y a partir de ahí otra vez ha vuelto a subir, pero en rasgos generales podemos ver cómo ha ido creciendo el tema de los procedimientos abreviados. Vamos con las diligencias urgentes. Esta puede ser la que más nos interese ya que son los casos de hurtos, robos con violencia, lesiones que se hacen por juicios rápidos cuya pena privativa de libertad no exceda los 5 años. Diligencias urgentes incoadas cada año desde el año 2003 cuando se crearon las diligencias urgentes y la gráfica para poder verlo un poco más fácil. Al principio, reforma del Código Penal 2003, sube hasta el año 2008. Ahí se mantiene, baja un poco hasta el año 2015-2016 y otra vez vuelve a subir hasta el año 2003, donde estamos ahora mismo en máximos históricos de diligencias urgentes. En general se puede ver cómo ha aumentado esto de manera notable. Y por último vamos con los sumarios, que ya serían los de gravedad alta con penas privativas de libertad superior a 9 años. El cuadro para poder ver los sumarios incoados cada año, desde el año 2001 y por último la gráfica para poder verlo más fácil. Al principio un incremento debido a la lucha antiterrorista de a partir del año 2004, el 11M, volvió a bajar hasta 2017 y otra vez está volviendo a subir. Si no tuviéramos en cuenta el proceso de terrorismo que sufrió España en estos años y una reforma del Código Penal en 2010, más o menos se podría decir que también estamos en máximos históricos de sumarios. Estamos en máximos históricos de diligencias urgentes y de sumarios.
Entonces, conclusiones de este vídeo, que para poder hacer una comparación entre poblaciones penitenciarias no solo hay que tener en cuenta el número de la población, también hay que tener en cuenta nacionalidades concedidas o reformas del Código Penal durante esos años, ya que de 2000 a 2010 se acumulaba la población penitenciaria con penas más largas y estrictas, pero a partir de 2010 se fomentaba más el uso de medidas alternativas a la prisión. Las personas que ahora mismo están multireincidentes por la calle cometiendo hurtos y robos con decenas de detenciones, en 2006 estarían presas con el Código Penal de 2003. En incoaciones de diligencias urgentes y de sumarios estamos en máximos históricos. Luego ya el juez decidirá si te deja en libertad aunque hayas apuñalado o matado a alguien, pero las incoaciones están ahí. Y por último, la población penitenciaria no es un dato fiable para medir la criminalidad actual de un país, cuando se necesitan al menos 2 años para poder llegar a una condena. Así que si te encuentras con alguno de estos negacionistas de la delincuencia relacionada con la inmigración irregular y descontrolada, acuérdate de esta gráfica que te he hecho y sobre todo acuérdate de que la mejor manera de poder evaluar la delincuencia en un país de manera actual no es ni la tasa de criminalidad, ni el número de condenados, ni el número de denuncias, es el número y el perfil de los detenidos. Es la estadística más fiable de todas. Y mira, te voy a hacer un último cálculo antes de irnos. De 31,2 a 45,4, ¿qué hay? Como 14,2, ¿no? Pues este 14,2 se lo vamos a sumar a este 35,4. Y te sale un 49,6. Pues mira, estamos muy cerca de poder decir que la mitad de los detenidos en España son extranjeros. Para que veas.